cobre. Tanto que hablar porque además estamos viviendo un día particularmente, bueno, como los últimos, particularmente dinámico en la alza del precio del cobre. O algunos se preguntarán si viene un nuevo superciclo como el del 2004 al 2014. Otros dicen que es el petróleo del futuro, que puede llegar a $6. Hoy día está a 4.30, me parece, la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Pero eso es el cobre, sus transacciones y su futuro. Pero en Chile, en el Congreso Nacional, hoy se aprobó en la Cámara de Diputados, tendrá que pasar al Senado, leyes o marcos regulatorios para la explotación del cobre en nuestro país. Tiene que ver con el royalty minero que se ha aprobado en una de las fases, en una de las cámaras del Parlamento. Vamos a conversar con Joaquín Villarino, que es presidente del Consejo Minero. Joaquín, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, pues bueno, este primer trámite legislativo, ¿qué opinión le merece al Consejo Minero que congrega a las empresas mineras privadas que les tocaría directamente un aumento en los impuestos? Bueno, también representamos a Codelco. Codelco, tienes razón, sí. Pero Codelco también pagará impuestos, Codelco también, me imagino, por ser público. Sí, pero bueno, en el caso de Codelco entre sale. De un bolsillo al otro bolsillo, claro, porque el Estado lo vuelve a capitalizar. Es un mal proyecto, lo hemos dicho desde el inicio de la tramitación del mismo, y es un mal proyecto porque técnicamente está mal estructurado, porque además en sus últimas modificaciones empeoró aún más, estableciendo una carga tributaria que prácticamente duplica la que tenemos hoy día. Y eso atenta contra el sentido común básico. No es normal ver en ninguna legislación que los tributos se multipliquen prácticamente por 2 y menos para un solo sector productivo. Grava un mismo hecho que ya está grabado con otro royalty en el país, por lo tanto es redundante porque no deroga el impuesto específico, que también es un tipo de royalty y así fue establecido desde sus orígenes. Además, en las últimas indicaciones que se le introdujeron, se hizo extensivo, además del cobre y al litio, a todas las sustancias minerales concesibles, y eso sin haber dedicado una hora al estudio de los efectos que puede tener un tributo de esta naturaleza en la explotación de recursos tan distintos al cobre como es el caso del hierro, el oro, la plata, el molibdeno, etc. Los efectos que puede producir en esos mercados que tienen comportamientos muy distintos al del cobre se desconocen por los legisladores y no han tenido el tiempo para mirarlo y no se han tomado la molestia de analizarlo. ¿Qué me está diciendo, Joaquín? Que los legisladores que hoy día votan no se han tomado el tiempo para medir o para conversar o dialogar con los distintos agentes de la sociedad que tienen vínculo con la minería. ¿No conocen los efectos que puede tener un royalty como esto? ¿Y cuáles son los efectos, a juicio de ustedes? No, respecto de otras sustancias definitivamente no los conocen, y respecto del cobre han tenido una mirada extremadamente parcial, y respecto del litio, además, le aplican la misma normativa que le están aplicando al cobre cuando tiene un régimen distinto. La gran explotación del litio en Chile está sujeta a contratos directos entre las empresas que explotan el litio y Corfo, y pagan hoy día un régimen, y tienen un régimen de royalty o regalía distinto al que tiene el cobre. Por lo tanto, tampoco se han analizado los efectos que tiene la explotación del litio. En general, nos ha parecido, y lo hemos dicho desde el principio, una legislación que se ha hecho muy rápido, que no se ha consultado a expertos, que no se ha mirado el efecto verdadero que puede tener en el mercado. Pero además atenta contra el sentido común. No es razonable que existiendo tasas o cargas tributarias en el mundo, en los diversos distritos mineros con los que competimos, en torno al 40%, que es donde está hoy día Chile, se incremente a más de un 75% hasta un 82%, dependiendo el precio. Joaquín, no parece razonable. Sí. ¿Qué actividad económica subsiste con cargas tributarias en torno al 80%? Atenta contra el análisis de cualquier mercado, digamos, de recursos naturales y de cualquier otra naturaleza. Joaquín Villarino, los precios que paga el royalty también tienen una relación con el precio que se está transando. No es el mismo precio si vale 1, vale 5, vale 10, ¿no es cierto? Hay un escalonamiento. Pero saquemos la foto de hoy. El cobre está a 4,3, pongámosle $4 la libra.
¿cuánto paga, qué porcentaje paga hoy con el precio de hoy y cuánto pagaría con el precio de hoy si es que se aprueba definitivamente el royalty que se quiere poner? La minería chilena paga, igual que cualquier otra empresa que funciona en Chile, un impuesto de primera categoría que es 27% sobre sus utilidades. Adicionalmente, si usted es un inversionista extranjero, que es lo que ocurre en la gran minería del cobre privada, usted paga un impuesto adicional que tiene una tasa del 35%. Adicionalmente, paga un impuesto específico que es un royalty que fue establecido el año 2005 y modificado el año 2010 bajo el primer gobierno del presidente Piñera, a propósito de la reconstrucción, que tiene una tasa variable que va entre el 5 y el 14% del margen operacional. ¿Y esto qué significa? Que a medida que ese margen aumenta, fundamentalmente porque hay mejores precios del cobre, la tasa va evolucionando del 5 hasta el 14%. ¿Okay? Por lo tanto, hoy día, si usted le suma al 35% de impuesto adicional para cualquier extranjero, un 8 o un 9, que es lo que están pagando en promedio las grandes compañías, porque el precio ha subido a prácticamente 4,5, nos encontramos que estamos en tasas en torno al 42-43%. Lo que ocurre es si se aprueba el royalty que hoy día se aprobó en la Cámara de Diputados, se aprueba en definitiva, usted va a agregar a ese 40-42% otro 40% adicional para quedar en 82%. ¿Okay? Como no se deroga el impuesto específico y ese es variable dependiendo del margen operacional, algunas empresas pueden quedar en 78, 77 y otras van a quedar en 82. Eso es lo que va a ocurrir en la práctica. Eso nos deja absolutamente fuera de mercado, no es comparativa esa carga tributaria con ninguna parte del mundo, ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo existe una estructura de royalty como la que se ha propuesto aquí. A este nivel de Hay en algunos países algo parecido al royalty a las ventas del 3%, que es el proyecto original, pero lo que hoy se ha aprobado no existe en ninguna parte del mundo. A ver, ¿cuánto paga hoy? Porque el precio es internacional, es un commodity, por lo tanto el cobre peruano, el cobre australiano, ¿cuánto cobran en esos países para entender distintas realidades? ¿Cuánto les cobra el Estado a los productores allí? En el caso peruano está en torno al 40-41%, en el caso mexicano cifras parecidas, en el caso australiano es un poco más alta y puede estar en torno al 45%, tiene distintos distritos Australia, en algunos casos puede llegar al 47%, pero estamos en torno al 40%, digamos. No es lo único que hay que mirar, además, pero nadie tiene 70%, nadie tiene 80%, es absolutamente desproporcionado, no tiene ningún sentido, digamos. Y cuando se declara con total liviandad que esto no tiene ningún efecto en las inversiones, sencillamente es desconocer cómo funcionan los mercados globales, como es el caso de los commodities. Hay cobre en Chile, es verdad, pero también hay cobre en Perú, hay cobre en Australia, hay cobre en Canadá, en Estados Unidos. En África está lleno de distritos que no se han podido explotar, entre otras cosas, por cargas tributarias que eran desproporcionadas, hoy día las han ido ajustando. Pero lo que tiene Chile y que se compara con distritos como Australia, Canadá, Estados Unidos, sencillamente los prácticamente duplica. Y ese es un efecto, los efectos derivados de eso son bastante evidentes. Joaquín, la gran cantidad o varias empresas grandotas, además que operan en todo el mundo, que trabajan en el cobre, explotan y procesan cobre aquí en Chile, frente a una carga tributaria como la que eventualmente podría fijarse, ¿cuál cree usted que sería la reacción de estas empresas? Bueno, hay reacciones de corto, de mediano y de largo, digamos. Las reacciones de corto son evidentemente de incredulidad y de preocupación. Chile ha sido en las últimas 4 o 5 décadas un distrito tremendamente serio, evaluado como los distritos más atractivos para invertir. Y eso ha permitido que Chile incrementara su producción en las últimas 2 décadas desde 1.600.000 toneladas a 5.700.000, 5.800.000 toneladas de cobre fino, básicamente de la mano de la industria privada. La industria pública, Codelco, ha mantenido su inversión en más de 1 década y media, su producción, y todo el incremento ha venido de la mano del sector privado. Por lo tanto, existe bastante incredulidad y ya se está viendo en informes de analistas internacionales, como el caso de Berkeley o de Bloomberg, que han señalado que esto va a significar una baja en el atractivo para invertir en Chile. A esta preocupación en el mediano plazo significa una reevaluación de muchas inversiones que se tienen en cartera, porque comprenderás que con cargas tributarias del 80%
el negocio no se torna en muy rentable para llevarse a cabo en Chile. Y en el largo plazo, definitivamente se terminan por postergar inversiones mientras se vean cuáles son las decisiones definitivas que va tomando el país cuando vea los efectos. Hay casos de países africanos en que se incrementaron en periodos de alto de precio, de subidas de precio, dramáticamente los impuestos. Al poco tiempo cayeron, como ocurrió después del superciclo en Chile, y tuvieron que ajustar rápidamente esas leyes, perdieron periodos de inversión importantes y no pudieron aprovechar los periodos de buenos precios. Parte de los impulsores de un nuevo royalty sostienen que las empresas, sobre todo las extranjeras, vienen acá y no dejan un aporte significativo, sobre todo cuando hay alzas de precios. En fin, esa es parte de la crítica que ustedes y yo todos hemos leído, escuchado. ¿Cuál fue el aporte real que hicieron las empresas extranjeras que vienen aquí a trabajar al cobre en ese superciclo, cuando se ganó muchísima plata en el cobre? ¿Cuál fue el aporte que hicieron al fisco chileno? Y si sienten que podrían, en un eventual segundo superciclo, que algunos sostienen que se podría producir ahora, aunque más corto, no sé, si es que creen que podrían hacer un esfuerzo mayor que el que hicieron en el anterior superciclo. ¿Cuál es la visión? Una muy buena pregunta, Matías. Mira, durante los últimos 20 años, la minería chilena, al contrario de lo que se dice, ha pagado un impuesto de aproximadamente 46.000 millones de dólares, y en el mismo periodo ha retirado utilidades por 91.000 millones de dólares. Es decir, del total de flujos que ha generado la industria, este es otro ejercicio, en los últimos 5 años, y esto es para no quedarse solo en el pago de impuestos, la industria minera ha retirado solo el 16% de los flujos. El 84% restante, a propósito de qué es lo que queda en Chile, ha ido a pagar impuestos, ha ido a pagar remuneraciones, ha ido a pagar proveedores y ha sido reinversión. Por lo tanto, no es verdad, y es uno de los pilares que se ha esgrimido para este nuevo royalty, que la minería se lleva todo y no deja nada. Deja en los últimos 5 años prácticamente el 84% y en los últimos 20 años el 80% de los flujos que genera. Mirar a la minería solo por lo que deja a través de un impuesto, de un royalty, es muy mezquino. Hay que mirar cuál es la actividad que se genera. El último informe de Cochilco señala que por cada $100 que se genera en la industria minera, hay $78 adicionales que se generan en la economía. Por lo tanto, esto es una industria que aporta y que deja mucho, además de haberse comprometido y haber desarrollado infinitas políticas con las comunidades en las cuales se inserta. Es decir, hay una cadena de generación de valor muy importante de la mano de esta industria en el país, y no solo hay que mirarla por lo que paga impuestos. Joaquín Villarino, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ti, Matías. Que esté muy bien. Gracias a los televidentes por la paciencia de escuchar sobre el royalty. No, un tema interesantísimo. El cobre nos interesa a todos los chilenos, qué es lo que va a pasar a futuro, en fin. Gracias, Joaquín. Buenas noches. Gracias, Matías.